En nuestro corazón está el anhelo de vivir mejor. Una familia fuerte es la que se levanta luego de haber caído. Es la que está abierta para aprender a vivir mejor. La Pastoral Familiar de la Diócesis de Aguascalientes agradece tu presencia. Sean todos bienvenidos a la Semana de la Familia 2020. Comenzamos. Es fácil vivir cuando las cosas nos salen bien y pareciera que la vida nos sonríe. Yo era de esas personas que pensaban que había mayor mérito cuando una familia afrontaba los problemas inesperados y los superaba. Me parecía romántico luchar juntos, pero hasta este momento de la vida todo había sido sonrisas. La pandemia vino a poner a prueba todo lo que nosotros creíamos. Sentíamos que éramos fuertes en la fe, un matrimonio sólido porque teníamos buena comunicación, estabilidad económica porque los dos llevábamos recursos económicos a casa. Al inicio del confinamiento, las ventas comenzaron a caer cada vez más. En mi empleo, nos redujeron el salario. Había mucho estrés en la familia, mucha tensión, porque todos, papás e hijos, queríamos vivir, queríamos seguir como si no hubiera cambiado nada. Al paso de las semanas, el estrés se quedó atrás y nos llegó la crisis, porque perdí el empleo. Yo no lo podía creer, me corrieron. Ahora sí entramos en pánico. ¿Y de qué vamos a vivir? Nos quejábamos mucho de lo material hasta que la vida nos tocó lo esencial. Mi suegro se contagió y hoy está entre la vida y la muerte. En esas estamos. Una familia fuerte es la que se levanta luego de haber caído, es la que se mantiene firme en medio de la tempestad. Frente a las crisis, la familia o se rompe o se curte. Bienvenidos sean todos ustedes a esta quinta conferencia de la Semana de la Familia 2020, que la Pastoral Familiar de la Diócesis de Aguascalientes trae para todos ustedes. Soy Armando Duarte y esta Semana de la Familia está dedicada a construir familias fuertes. El día de hoy veremos el tema, cómo enfrentar y resolver las situaciones de estrés y de crisis en la familia. Lo vamos a revisar en 3 momentos. Así no se resuelven las crisis. Segundo, los pensamientos que ayudan a resolver las situaciones y cómo resolver situaciones de estrés y de crisis en la vida familiar. Vamos al punto número 1. Así no se resuelven las situaciones de estrés y de crisis. A veces son las actitudes, es la disposición, son conductas que ni afrontan, ni encaran, ni arreglan los problemas, sino que los dejan ahí abiertos. La primera característica, negando los problemas, no se resuelven las crisis ni el estrés. Porque hay personas que se hacen de la vista gorda, hacen como que no ven. A veces la realidad es clara y contundente, pero ellos se hacen los omisos, que ellos no ven nada. A veces fingen disimuladamente no ver los problemas. Puede estar, pensemos, las cosas tiradas en el piso, el desorden, y como que da saltitos, como que no quiere afrontar que pasa algo. Algunos se hacen más bien pasar por despistados, esperando a ver si la esposa, a ver si el marido, a ver si los hijos actúan. En esencia, la persona que niega los problemas no los quiere afrontar. Prefiere negarlos que gastar energía en luchar por superarlos. Y esta forma de actuar no resuelve ni el estrés ni la crisis, lo hace crecer. La segunda característica
es que hay personas que lo que hacen es más bien postergarlos en vez de afrontarlos. Esto implica que ellos sí aceptan la realidad, pero no actúan, lo postergan el poder encararlo, esperan que algo mágico suceda. Creen que con el tiempo los problemas se van a resolver solitos y en realidad así no es la vida. Un problema, si no se afronta, si no se interviene, termina por crecer y ser cada vez más grande. Algunos están a la espera de que lleguen mejores tiempos, como que a lo mejor hoy no tengo suficiente energía, no tengo vitalidad, no tengo ánimo, me voy a esperar unos días. Otros lo que hacen es fantasear en su mente. Ellos en su mente ven cómo hablan con su pareja, cómo resuelven con su hijo. En el mundo de las ideas, ellos ya resolvieron todo, pero postergan afrontar los problemas. La tercera característica que no resuelve las situaciones difíciles es vivir echándole la culpa a otros. Primero se dispara y luego se pregunta qué pasó. El planteamiento de este estilo es que tú eres el culpable, que tú hiciste todo. Y luego todavía te pregunto, ¿y por qué lo hiciste? ¿Por acaso llegaste a pensar en las consecuencias que iba a tener tu acto? ¿Me hubieras avisado? Si me hubieras dicho, yo te hubiera ayudado. Pero entonces la persona no piensa en términos de corresponsabilidad, de que juntos llegamos hasta acá, sino toda su estructura de argumentación, su manera de hablar, es buscando cómo echarle la culpa a los demás. La otra forma en que no es posible resolver los problemas es evadiendo la propia responsabilidad. Algunos son muy hábiles para minimizar su parte y maximizar la culpa de los demás. Son muy buenos para argumentar, hablan mucho, pero no hablan de aquello que los involucra. Ellos hablan de repartir culpas y responsabilidades. Aunque sea evidente, ellos sí se justifican a sí mismos y se eximen de cualquier responsabilidad. La quinta forma que no sirve para resolver los problemas es sobredimensionando las emociones. Esto es, exagerando la respuesta. Es verdad que algo pasó. Es verdad que algo se rompió. Es verdad que no se cumplió con un compromiso. Es verdad que habíamos llegado a un acuerdo y no lo cumpliste. Es verdad que el hijo reprobó. Es verdad que el auto fue chocado. Sí, pero la persona sobredimensiona la respuesta que tiene. Para algunos, la palabra que les hace sentido es muy bueno para dramatizar. Llora, grita, empuja, rompe, se deja caer. A veces porque no hay dinero, en otras porque las ventas no van bien y la persona exagera. Y cuando nosotros sobredimensionamos las cosas, en vez de acercarnos a su resolución, lo hacemos más complicado, porque el problema está allá afuera, más mi respuesta emocional de exagerar. La sexta característica de lo que no funciona para resolver los problemas es fugarse de la realidad. Marido y mujer pueden tener problemas que no logran hablar, no logran ponerse de acuerdo. Quizá hace mucho tiempo se excedió y hubo un forcejeo y se golpearon. Y esa herida sigue ahí, pero no se afronta, no se dialoga. Y entonces lo que pueden hacer es fugarse de la realidad, consumiendo sustancias que les ayuden a olvidarse. Es un poco como la avestruz que esconde la cabeza cuando percibe que hay un depredador que pone en peligro su vida. ¿Cómo se fuga de la realidad la gente hoy en día? Nos fugamos emborrachándonos,
drogándonos. Porque cuando se emborracha, cuando se droga, la persona pierde contacto con la realidad. Tiene un viaje de placer que lo hace sentir relajado, pero no afronta, se está escapando. Otra forma muy popular en esta época es que las personas se conectan a la pantalla para desconectarse del mundo real. La pantalla del celular, de la tablet, de la computadora, de la televisión, a ver sus series, sus películas, sus youtubers, sus videojuegos, sus redes sociales, y entonces la persona se fuga de la realidad, no afronta los problemas. Los niños están gritando que tienen problemas de conducta, no obedecen, no acatan, no se concentran, no estudian. Y en vez de afrontar, lo que hace es ponerse a navegar. Entonces, nosotros podemos descubrir que cuando alguien tiene una adicción de emborracharse, de drogarse o de ser tecnoadicto, lo que está haciendo es negar la realidad, fugándose, huyendo. Vamos al punto número 2. ¿Cuáles son los pensamientos que ayudan para resolver los problemas, evitar el estrés y la crisis o superarlos? Cuando nosotros tenemos pensamientos que pueden ser eficaces, se van convirtiendo como en nuestro sistema de creencias que influyen mucho en el resultado de lo que nosotros hagamos. En la página 75 de mi libro Construyendo Familias Fuertes, ahí hay varias frases. Voy a retomar algunas de ellas y las vamos a profundizar, porque son pensamientos muy potentes que nos ayudan a prepararnos para enfrentar y resolver las situaciones. Primera frase: hemos podido y esta vez también lo vamos a conseguir. Qué hermoso, ¿cierto? Se trata de recordar eventos en el pasado, cuando te robaron algo, cuando perdiste un artículo valioso, cuando tal vez perdiste por primera vez el empleo. Y entonces tu esposa te dice: hemos podido en el pasado y esta vez también lo vamos a conseguir. Es que ya estamos bastante grandes. ¿Y cómo voy a volver a iniciar un proyecto productivo, laboral? Mira, cuando nosotros declaramos que hemos podido y esta vez también lo voy a conseguir, eso nos ayuda a tomar conciencia de nuestro potencial. Nos da seguridad saber que sí hemos podido en el pasado. Por esto es hermoso poder nosotros tomar conciencia de todas nuestras luchas, de todas nuestras peleas antiguas y cómo es que hemos logrado sobresalir. Cuando nosotros creemos que pudimos y hoy también vamos a poder, eso nos brinda confianza, eso nos brinda seguridad emocional. Segundo pensamiento que nos ayuda a resolver exitosamente los problemas: esto también pasará. Se narra la historia de un rey que era muy poderoso y que llamó a todo el consejo de los sabios para decirles que él quisiera meditar sobre una de las verdades más contundentes, más ricas y que le proveyeran a él sabiduría. Él quería el mejor de todos los consejos. Y entonces fueron desfilando uno a uno los sabios que estaban viviendo en su palacio, hasta que llegó uno que lo dejó realmente pensando y le dijo: mi señor, usted lo que tiene que pensar es: esto también pasará. Es comprender que la vida está en movimiento, que unas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo, que hay momentos en que sentimos mucha alegría y hay que gozarlo porque esa alegría también va a pasar. Hay momentos en que estamos muy tristes y muy afligidos. Vívelo, acepta la realidad,
pero eso también va a pasar. Las penas, las angustias, las adversidades, esas también van a pasar. Declaremos entonces, esta situación, esta contingencia, también va a pasar. Y lo que yo necesito es tener fortaleza interior para reconfigurarme, para reinventarme y poder aprovechar las oportunidades que la pandemia está dejando. Uno de nuestros hijos falleció, me decía una señora. Falleció a los pocos días de nacido y era una angustia, era un dolor que se contrastaba con la alegría y la dicha de haber dado a luz a otros niños y que estuvieran sanitos. Ella sentía, en medio de su depresión, de su sufrimiento, que lo que hoy estaba sintiendo, así iba a ser para siempre. Entonces, el marido le repetía una y otra vez: se ha ido con Dios, lo alcanzamos a bautizar, Él ya está en el cielo. Amor, esto también pasará. Apréndete la frase, porque es una manera de hacerle sentir al otro que nosotros estamos en manos de Dios. El Señor de la vida y de la muerte no somos nosotros. Ese anhelo de eternidad la encontraremos con Dios. Tercer característica, este pensamiento que nos ayudará a resolver situaciones difíciles. Cuentas conmigo. Así de sencillo, 2 palabras que usted le pueda decir a su hijo triste, a su hija que está muy agobiada: cuentas conmigo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuál es el impacto de estas 2 palabras, cuentas conmigo? Que yo percibo que tu presencia me reconforta. Saber que vamos juntos me da confianza. Saber que tú vas conmigo para resolver un problema, una carencia, una dificultad, aumenta mi seguridad personal, porque tus palabras son mágicas. Cuentas conmigo, me conecta con un sentimiento que unidos podemos más. Y de esta forma, al saberme comprendido, escuchado y acompañado, mis emociones se van poniendo en paz. Esto es muy delicado y muy fino, porque lo que nosotros pensamos influye mucho en cómo nos desempeñamos. Si un equipo de fútbol sale a la cancha con la mentalidad de que va a ganar, ya llevan parte de la victoria en su actitud. Pero si el equipo sale con la mentalidad de que vamos a perder, ya lleva parte de la derrota en su actitud. Por lo tanto, para afrontar y superar exitosamente situaciones de estrés y de crisis, debemos de aprendernos estas palabras potentes. Cuentas conmigo, y decirlo de forma auténtica. La cuarta característica: valoro todos tus esfuerzos. Es bueno saber que alguien sí percibe mi lucha. Me gusta sentir que sí me tomas en cuenta. Es muy frecuente que quizá al señor que sale a trabajar y que lleva los recursos a casa, todo mundo da por hecho que es su obligación y no se lo reconoce. Llegar a casa y encontrar que todo está limpio, acomodado, la comida muy rica, pero no se lo valoran, no se lo agradecen porque es su obligación. A veces a los hijos, los papás hablan con ellos no para valorarles sus buenos resultados, sino para echarle en cara los malos resultados. Si nosotros logramos decirle a nuestra pareja, a nuestros hijos: valoro todos tus esfuerzos, en el fondo los estamos animando a seguir luchando. Seguiré dando lo mejor de mí mismo. Esta es una forma hermosa
de construir una familia fuerte. Porque entonces uso mi energía, uso mis recursos, mi vitalidad para tratar de motivarte y que juntos vayamos luchando. El quinto pensamiento que nos ayuda para resolver las situaciones de estrés y de crisis: las adversidades nos hacen fuertes. No existe una vida sin dificultades. No existe la vida perfecta. Todos enfermamos, todos caemos, todos tenemos torpeza, todos tenemos ámbitos de ignorancia, todos tenemos muchas cosas por aprender. Los problemas son parte de la vida, más aún. Las adversidades son las mejores instructoras, es la mejor maestra de la vida, porque cuando tenemos un problema, una adversidad, una dificultad, esto acelera nuestra creatividad si tenemos la conciencia de que unidos podemos más, de que cuentas conmigo, de que las adversidades nos hacen fuertes, porque hay personas que pueden tener un sistema de pensamientos más bien echados para abajo, echados para atrás, en el sentido de yo no puedo, a mí todo me sale mal, yo no lo voy a conseguir, yo siempre fracaso. Y este sistema de creencias nos hace mucho daño. ¿Cuántas veces hemos escuchado las expresiones de los jóvenes que piensan casarse? Nos vamos a casar mientras nos vaya bien. Es que este es un error de percepción. Es que en el matrimonio nos va a ir bien y nos va a ir mal y vamos a tener altas y vamos a tener bajas, pero es que eso es lo hermoso de la vida. Es allá en donde la crisis se torna en una oportunidad que podamos nosotros ganar a través de la historia la conciencia de que hemos tenido muchas crisis y hemos salido victoriosos. Por eso, una familia fuerte no es una familia perfecta. La familia fuerte es aquella que se cae y se levanta. La familia fuerte es aquella que tiene apertura para aprender cosas nuevas y no repetir los errores de ayer. La familia fuerte es la que se mantiene unida en medio de las adversidades. Tiempo de contingencia. ¿Verdad que usted ha escuchado historias de cómo muchos matrimonios están llegando a su fin? Es que frente a las grandes adversidades, la familia o se rompe o se curte. ¿Qué es curtir? Curtir es el proceso en el cual la piel del ganado se mete en unas recipientes enormes con unos metales y esa piel que estaba en proceso de putrefacción vive una transformación para ahora tornarse en una piel suave, flexible y resistente. Que esta pandemia nos curta, que podamos salir fortalecidos, más resistentes y más flexibles. Resistentes para aguantar, para soportar y flexibles para adaptarnos a la nueva realidad. El sexto pensamiento: juntos vamos a superar estos problemas. Escuchar que me dices juntos me ayuda a saberme acompañado. Y cuando estoy acompañado, eso me da seguridad. Entiendo entonces que eres mi aliado, no mi enemigo. Sé que cuento contigo y no pretendo ni pretendes bajarte del barco, porque esta idea contamina nuestra vida interior. Cuando yo no sé si mi pareja, si mi hijo está dispuesto a jugársela por superar la adversidad y tener éxito juntos, cuando la división existe en el corazón, uno siente inseguridad. Pero si usted le dice a su hija que ha llegado a casa en medio de las lágrimas a enseñarle unos resultados clínicos
e informarle que está embarazada y ella apenas tiene 16 años de edad. No estamos preparados para ello, pero algo que sí puede usted decirle a su hija es: juntos vamos a superar esta adversidad. Yo te amo, yo te quiero, yo te valoro. Quizá no era ese el plan de iniciar la maternidad a los 16 años, pero cuentas conmigo. Hemos pasado dificultades en el pasado y esta también la vamos a superar. Aprovechar las adversidades de la vida para salir fortalecidos, no para desgarrarnos, no para atacarnos. Esto implica que cuando yo le digo a alguien que juntos vamos a superar estos problemas, es declarar que yo no te abandonaré. ¿Sabes tú lo potente de esa frase? Que podamos decirle a nuestros hijos, a nuestras hijas: yo no te abandonaré. Para mí, esta ha sido una de las convicciones más grandes que como esposo de Aline Ramírez, yo, Armando Duarte, le juré a mi esposa esta convicción: yo no te abandonaré. Claro, en estos 20 años de casados ha habido altas y ha habido bajas, ha habido vacas gordas y vacas flacas, ha sido difícil, periodos en que podemos viajar y años en que nos tenemos que quedar quietos. Pero lo hermoso es comprender que lo más valioso del mundo, lo más valioso que tenemos, es que tú no me abandonarás, porque eres mi compañera. Yo no te abandonaré, porque eres mi compañero. Así entonces, tenemos un solo frente de batalla. El frente de batalla es único. Vamos a superar el problema. Si la situación es que no hay dinero, pero ese es nada más el problema, bendito sea Dios. Estamos unidos y unidos podemos más. Que hay carencia económica, que hay problemas de salud, pero estamos unidos. Estando unidos, la disposición de la vida interior nos hace ganadores. Porque pudiéramos morir, fíjate, físicamente morir, pero en el fondo triunfar en el espíritu. Es hasta romántico pensar en un final compartido, donde podamos nosotros dar gloria a Dios en el testimonio de nuestra fe y en el amor a nuestros hijos. Vamos al tercer punto del día de hoy. ¿Cómo resolver situaciones de estrés y de crisis? Como ha sido en otros momentos, vamos a presentar cosas que buscamos que sean sencillas, concretas, que parecieran obvias, pero que no las hacemos. No les prestamos atención porque en el fondo todos nosotros hemos recibido de Dios esta sabiduría que nos ayuda a salir adelante. Primer característica: ¿cómo resolver situaciones de estrés y de crisis? Manteniendo la calma. ¿Qué hay en los edificios grandes? Cuando hay un temblor, cuando hay un incendio, hay leyendas que dicen: no corro, no grito, no empujo. Mantenga la calma. Usted sube a un elevador y está ahí publicado un mensaje de alarma en caso de que algo suceda. Le dice: no se desespere, no grite, no golpee, mantenga la calma. Estamos trabajando por ayudarle. Cuando nosotros logramos que las emociones no nos invadan, las estamos logrando controlar. Pero cuando nosotros no controlamos las emociones, sino que nos invaden, entonces podemos colapsarnos, podemos sentirnos secuestrados por las emociones. Hay algunas que son muy potentes, como el miedo, la tristeza, el enojo. Para cada una de estas emociones tenemos un video publicado en YouTube. Te invito a que los puedas ver. Si no los encuentras en el teléfono de Gaby Delgado, que en un momento más vamos a mostrar, ahí le puedes pedir: pásame los videos de las 3 emociones básicas.
No se trata, al decir mantener la calma, de negar las emociones, sino más bien escucharlas y comprender qué es lo que las emociones nos quieren decir. Porque a veces nosotros tenemos miedo y el miedo nos avisa de que allá adelante hay un peligro. Y entonces si yo escucho el miedo, identifico cuál es el peligro y entonces me formo, me preparo para librar una buena batalla. No significa que al tener miedo tengo que quedarme paralizado, sino prepararme para la adversidad que viene delante de mí. Segunda característica, ¿cómo resolver las situaciones de estrés y de crisis? Definir cuál es el problema. Hay que separar el grano de la paja, porque a veces nos dejamos agobiar por ver ese montón enorme de paja, cuando en realidad lo que hay que cargar nada más es el grano. Hay que quedarnos con lo esencial. Tenemos que llegar a cuál es el núcleo del problema. El núcleo del problema es que nuestro hijo ha bajado su rendimiento académico. Bien, ya lo definimos, bajó el rendimiento académico. Ahora vamos a analizar cuáles son las causas que lo han llevado a bajar en su rendimiento académico. El problema es que tú y yo, cuando hablamos, no dialogamos, nos atacamos. Ok, ese es el núcleo del problema, que al hablar nos atacamos, sí. ¿Y qué pudiera haber detrás? Y empezamos a buscar. Se trata entonces de que nosotros podamos poner por escrito, en pocas palabras, el problema que estamos identificando. Es conveniente que cuando lo pongamos por escrito le preguntemos a nuestro hijo, quizá a la esposa, al marido, ¿estás de acuerdo en que este es el problema? Y si sí estamos de acuerdo, podemos entonces seguir. En un momento más habrá un tiempo para responder algunas preguntas. Favor de escribirlas para poderle dar seguimiento en un ratito más. Vamos a la tercer variable de cómo resolver las situaciones de estrés y de crisis. Cuando hayamos nosotros mantenido la calma, definido cuál es el problema, hay que encapsularlo. Sí, tal cual. Así como cuando pensemos que en un circo llevan una fiera, un león salvaje y se escapa, el procedimiento es tratar de cerrar las calles y definir un perímetro para que el león no se vaya a algún lugar que esté muy abierto. Cuando hay un incendio, ¿qué es lo que buscan hacer los bomberos? En primer lugar, tratar de apagarlo, pero cuando es muy grande, que no crezca. Vamos a encapsular el problema. ¿Qué pasa en el ámbito de nuestra salud? Cuando hay un cáncer que está encapsulado, los doctores dan mejores pronósticos que cuando el cáncer tiene metástasis. Lo que nosotros debemos hacer es comprender que el problema que hoy en día tienes, pensemos, volviste a llegar tarde, el problema de hoy tiene muchas semejanzas con problemas de otros días, de otras circunstancias. Y entonces podemos agarrar el problema y traernos un racimo de problemas. Debemos circunscribir, definir un perímetro, encapsular. Sé que se te antoja, porque soy humano y a mí también. Se nos antoja echarle en cara de una buena vez que estamos peleando la cubeta con toda la basura que traigo dentro. Requiere disciplina personal. Mantener el enfoque, encapsular el problema. En términos prácticos, no saques más problemas del que nos toca revisar, porque si sacas muchos más, complicamos todo. Si el objetivo es resolverlo, vamos a encapsular y a resolverlo uno a la vez. Cuarta característica, como medio para lograr resolver situaciones de estrés y de crisis, privilegiar el pensamiento. Porque a veces le damos muchas vueltas emocionalmente a lo sucedido. Privilegiar el pensamiento significa seguir un proceso lógico.
Formular preguntas. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para afrontar el embarazo de nuestra hija? A ver, una opción es que si nosotros esperamos unos meses más, el bebé va a nacer. Otra opción, pero no es acorde a mis principios, es abortar. Por lo tanto, como no es acorde a nuestros valores, porque ahí hay una persona, esa no es opción. Entonces tenemos que valorar las alternativas, qué es lo éticamente correcto y ver cuáles son las posibilidades. Si el objetivo es que nuestro coche está descompuesto, entonces nos preguntamos, ¿y cuánto vale arreglarlo? Hay que hacer el diagnóstico. Nos definen que se requiere X cantidad de dinero. ¿La tenemos? Sí, sí hay dinero. Pero ¿es necesario arreglar el carro en estas circunstancias? Porque no nos podemos comer el carro y el dinero que tenemos sí lo podemos usar para comer. Se trata de privilegiar el pensamiento, que nosotros podamos acomodar en orden todas las alternativas desde la perspectiva de qué tan viables son, cuáles son las alternativas que nos satisfacen, que podamos nosotros aprender del problema y poder identificar cuáles son las causas que generaron el problema. Es que el carro se descompuso porque llevábamos 3 años de no darle mantenimiento. Entonces, ni te ataco ni me ataques. Vamos a privilegiar el pensamiento concreto respecto al problema. La quinta forma de resolver situaciones de estrés y de crisis, definir las conductas a implementar. Esto implica que seamos varones y mujeres concretos. ¿Cuáles son las acciones con las cuales vamos a resolver el problema? ¿Cómo disminuir el impacto negativo de esta situación que estamos viviendo? ¿De qué manera podemos prevenir que nuestro hijo no vuelva a chocar? ¿Qué actitudes debemos modificar para que tú y yo no lleguemos ya a esta situación de amenazas y de insinuar que nos vamos a agarrar a golpes? Se trata de definir las conductas concretas. Es más viable cambiar conductas que cambiar personas. Desde esta perspectiva, entonces, es que quiero invitarles a que puedan darle me gusta y compartir a esta transmisión con un objetivo: que ayudemos a tus amigos de las redes sociales a enterarse de la Semana de la Familia, porque una familia fuerte no nace, se hace fuerte a través de las adversidades. Agradecer de antemano al equipo de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Aguascalientes el haber organizado esta Semana de la Familia. Vamos a las preguntas del día de hoy. Agradecer a Gaby Delgado, a Diana Hernández, por todo el apoyo que nos brindan, a todos ustedes que nos acompañan. Ya tenemos aquí la primera pregunta. ¿Cuál es el valor de la fe frente a los problemas de la vida? ¿Cuál es el valor de la fe en Dios frente a los problemas de la vida? Creer en Dios, vivir de cara a Dios, tiene una trascendencia altísima. Me viene a la mente algo que sucedió en los campos de concentración de exterminio nazi en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los llevaron de los guetos a los campos de concentración y los llevaban en los trenes, pues allá iba de todo tipo de personas. Bajitas, altas, robustas, fortachonas, algunos muy débiles, muy enquencles, había de todo. Y entonces hubo un psiquiatra, Víctor Frank, que él hizo un análisis y descubrió algo muy interesante. Uno supondría que en un entorno de campo de concentración para trabajos forzados, uno supondría que los musculosos, los que eran muy corpulentos,
eran los que mejor iban a sobrevivir a las condiciones del campo de concentración. Pero en comparación a los fortachones, estaban aquellos que eran personas, algunos medianitos, flaquitos, pero tenían una profunda vida espiritual. Estaban acostumbrados a la vida de oración, acostumbrados a contemplar. Entonces, él concluye a través de sus observaciones que los que mejor sobrevivieron a las adversidades fueron los que tenían fortaleza espiritual más que fortaleza física. Esto es muy interesante porque decía Víctor Frank, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Pero para cambiar la actitud, yo necesito ser fuerte en mi vida interior. Cuando yo lo que tengo es fortaleza en los músculos para dar patadas, pero no me conozco a mí mismo, cuando yo no he cultivado la relación con Dios, entonces me doy cuenta que los problemas de la vida, los problemas existenciales, las crisis, la ansiedad, no se resuelve con músculo, no se resuelve con masa corporal, se resuelve con vida interior. Desde esta perspectiva, entonces, cuando nosotros tenemos un espíritu fuerte en Dios, nosotros tenemos la cualidad de poder afrontar con mayores probabilidades de éxito las adversidades de la vida. En Juan 16, en el versículo 33 dice, les he hablado de estas cosas para que tengas paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros confiamos plenamente en Dios y que la victoria Cristo nos la ha conquistado, no tenemos razón para entrar en angustia. Es confiar en Dios y humanamente trabajar como si de mí dependiera, aunque yo sé que no depende de mí, depende de Dios. A Dios rogando y con el mazo dando. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo transmitir a mis hijos la fortaleza y el cariño para afrontar sus adversidades? Es verdad, no solamente los adultos padres de familia tenemos problemas. A veces allá en la escuela puede haber un niño que sufre de bullying. Habrá algún niño que tiene alguna discapacidad física. Habrá algún niño que tiene quizá el color, el tamaño, la delgadez o la obesidad y por esta razón se burlan de él. Eso es muy adverso. Habrá niños que son brillantes para la escuela, pero otros no lo son. ¿Cómo poder ayudar a mis hijos a afrontar sus adversidades? La primera característica es que sus hijos se sientan amados, queridos, valorados, estimulados. Esto es, que mamá y papá no seamos una adversidad más para este hijo, sino que nosotros lo podamos amar, que lo podamos impulsar, colocar los medios para su desarrollo. Es ejemplar ver a estos papás que tienen algún niño con capacidades especiales, cómo le apuestan para que su niño se desarrolle. Es lo que necesitaríamos. Pero es contrastante que estos papás que tienen niños con situaciones especiales, sí se ponen el chip, se ponen en modo espíritu de lucha por sacar a mi niño. Pero hay muchos papás que podemos tener a niños normales físicamente, pero con discapacidades emocionales. No se controlan, no son tenaces, los gobierna la flojera. Entonces no tiene una discapacidad física, tiene una discapacidad interior. Entonces todos podemos pasar por adversidades.
¿De qué otra manera ayudar a su hijo? Que ellos puedan tener amigos de verdad, que puedan reír, que puedan jugar, con amigos que compartan los ideales, los valores, que nuestros hijos puedan sentirse que son buenos para una o para varias cosas, que ellos vayan desarrollando su potencial y que ellos sepan, yo soy capaz, yo puedo. A veces la escuela no es el mejor medio para que nuestros hijos obtengan esta conciencia. Hay que buscar que se conecten con otras realidades, como puede ser la música, el arte, quizá el deporte, quizá manualidades, quizá problemas de la vida real, quizá acompañar al papá al trabajo, a la mamá a la oficina, para que ellos vayan descubriendo sus talentos y en la medida en que nuestros hijos son buenos para algo, ellos van aprendiendo que el ser bueno para algo no significa que la vida sea fácil, porque en ese camino de desarrollar mi habilidad me voy a enfrentar a 1001 contratiempos, adversidades, torpezas, desánimos y el espíritu vuelve a jalar para arriba. También ayuda a narrarles historias en donde nosotros como papás les compartamos cómo le hemos hecho para salir adelante, o que puedan ver buenas películas, buenos libros, inclusive el que podamos juntos crecer en la fe. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que nosotros podamos llevar en el corazón la conciencia de que la fe nos resuelve situaciones de la vida cotidiana. Vamos a la tercera pregunta. Cuando tenemos algún problema familiar, mi esposo evade resolverlo. ¿Qué podemos hacer? Es bueno, pienso como hiciste la pregunta, es bueno que digas ¿qué podemos hacer? Porque entonces eso ya nos coloca como corresponsables. Porque de otra forma sería un estilo acusativo. ¿Qué puede hacer mi marido? Es que en realidad muchos creen que estar casados es solo disfrutar de la vida. Y aquellos que han crecido y han logrado madurar comprenden que estar casados implica luchar juntos. A veces, tener pareja, tener hijos, implica tener tolerancia a la frustración, implica vivir con paciencia los defectos de los demás, pero también hay una obra de misericordia que dice enseñar al que no sabe. Y si yo descubro que mi pareja no afronta los problemas, sino que los evade, no por ello debo concluir que es mi enemigo, que es mi rival. Él es sujeto de mi amor. Lo que yo debo hacer es buscar la manera de ayudar a mi esposa, la manera de ayudar a mi hijo, no para mofarme de su torpeza, de su debilidad, sino comprender que nosotros como adultos estamos llamados también a ser maestros, a ayudar al otro a aprender. Estos medios formativos que la diócesis de Aguascalientes ha traído para todos nosotros es una herramienta. Por esto es que ya nos comienza a dar un poco de nostalgia porque hoy es viernes y nos queda solamente un día de la semana de la familia. Por esto es que queremos invitarte a que todos los lunes nos acompañes a las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México, en un programa titulado Construyendo Familias Fuertes, porque creemos firmemente que los problemas sí se pueden resolver. La formación es nuestra mejor aliada. Su pregunta era, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo podemos hacerle con mi marido que evade los problemas? Ayudar a su marido a vivir un proceso formativo.
Le invito a que puedan vivir juntos la serie de los 6 programas de inteligencia emocional. Es una excelente herramienta. También me viene a la mente un versículo de la primera carta de Pedro que dice así: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, pues para esto han sido llamados, y de este modo recibirán la bendición. Si usted percibe que su marido, al evadir, le da la sensación de que le está haciendo un mal a usted, no devuelva mal con mal, ni insulto por insulto. Más bien, hay que bendecir y hay que acompañar en el proceso de crecimiento. Vamos a una última pregunta. Mis hijos no me apoyan cuando hay problemas en la casa. ¿Es correcto que lo deje así o los obligo a hacerlo? Es un reto muy grande porque se ha generalizado la conciencia, la creencia más bien, de que nuestros hijos viven para estudiar y nada más eso. Entonces, muchos se acostumbran a una vida cómoda, placentera, de no esforzarse, de no sacrificarse, y corremos el riesgo de estar educando niños de cristal, hijas de cristal. El cristal se cae y ¿qué le pasa? ¿Se rompe? Hoy muchos matrimonios son de cristal, porque los dos llegaron de las familias muy sobreprotegidos y tuvieron adversidades, tuvieron problemas y ¡pum!, se rompió. Entonces, si usted me pregunta que si hay que hacer algo o hay que dejarlos así, es que dejarlos así es que se tornen personas de cristal. Pero el planteamiento de la pregunta dice que si es correcto dejarlos así u obligarlos. Es que tal vez la palabra obligarlos se vincula con un estilo más autoritario. Yo le invitaría más bien a pensar en motivarlos, persuadirlos, involucrarlos, invitarlos, para que juntos nos hagamos responsables de la casa, de la cocina, de los autos, de que podamos ir generando ingresos económicos. A lo mejor aún no les pueden pagar por ello, pero te ayudan a ti con tus deberes. Y debemos de buscar, cuando sea necesario, establecer alianzas. Porque usted puede establecer una alianza tal vez con el papá, con el tío, con el primo, con el vecino. ¿Alianza para qué? Para que su hijo no esté todo el tiempo ahí en la casa tirado sin hacer nada. ¿Puede usted motivar que su hijo entre a trabajar a algún lugar? Pero es que tiene 14 años. Sí, ya está grandecito. Puede ir a trabajar y hacer algo. Me viene a la mente la historia de una señora que al escuchar esta recomendación lo puso manos a la obra y después me llamó para explicarme que visitó al señor de la tienda de la esquina y le dijo que si podía darle trabajo a su hijo. El señor le dijo, pues que venga, lo quiero conocer. Después de haber dialogado, vuelve a ir la mamá para preguntarle, ¿y si le da empleo? Y le dice, mire señora, yo le voy a pagar a su hijo 500 pesos al mes, pero usted me va a dar a mí 1,000 pesos. Y ella dice, ¿cómo? Le va a pagar 500 a mi hijo, pero a mí me cuesta 1,000. Le dice, sí, pero ¿y por qué eso? Es que me doy cuenta que usted no me trae a su hijo porque él ya sepa trabajar. Lo que usted quiere es que yo le ayude a que su hijo aprenda a trabajar. Y entonces yo acepto. A mí me encanta educar y enseñar a los jóvenes a trabajar, pero yo necesito que usted le cueste, porque yo le voy a ayudar a hacer algo que ustedes han tenido como una omisión a lo largo de los años. Han creado niños de cristal que no se esfuerzan. Así entonces, me viene a la mente un versículo de la segunda carta de Timoteo. Porque Dios
no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza. Dios nos ha creado fuertes en el espíritu. Por lo tanto, no podemos anhelar o esperar que la fragilidad sea lo que caracterice a nuestros hijos. Debe ser un espíritu de fortaleza. Vamos a la tarea. En la página número 10 del cuadernillo que ustedes recibieron, vienen por ahí 4 preguntas y 2 pasajes bíblicos a reflexionar y compartir en familia. Quienes por primera vez se conecten a esta transmisión, en el teléfono que se publicará en un momento más, pueden escribir para que les hagamos llegar la tarea. Vamos ahora a la síntesis de este programa. La manera en que no se resuelven los problemas de estrés y de crisis es: negándolos no avanzamos, postergando afrontarlos tampoco, echarle la culpa a los demás complica las cosas, evadir la responsabilidad solamente nos está haciendo que el problema sea mayor. Cuando nosotros sobredimensionamos las emociones y exageramos, lo complicamos. Fugándonos de la realidad, drogándonos, emborrachándonos con tecnoadicción, tampoco lo resolvemos. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que ayudan a resolver las situaciones? El creer, descubrir que en el pasado hemos podido y esta vez también vamos a poder. La convicción de que esta situación difícil también pasará. El decirle a nuestra pareja, a nuestro hijo, cuentas conmigo. Valoro todos tus esfuerzos. Las adversidades nos hacen fuertes. Juntos vamos a superar estos problemas. ¿Cómo resolver las situaciones? 5 características. Mantener la calma. No corro, no grito, no empujo. Definir cuál es el problema, qué lo ha generado, cuáles son sus consecuencias, cuáles son las alternativas. Encapsular el problema para que no haga metástasis, para que no se nos mezcle con más cosas. Afrontémonos y resolvámoslo. Que finalmente podamos definir las conductas positivas que vamos a implementar, las negativas que debemos erradicar. ¿Qué vamos a ver mañana sábado a las 8 de la noche? Al rescate de los valores familiares. Esta época nos ha golpeado muchísimo. Quisiera también mencionarte que mis 3 libros que he publicado, Construyendo Familias Fuertes, Padres Digitalmente Responsables, Inteligencias Múltiples en la Familia, estarán disponibles en la ciudad de Aguascalientes. Favor de escribir al teléfono que aparece aquí en pantalla para que usted pueda pedir su paquete de libros. También para las personas que nos acompañan de Colombia, de Estados Unidos, tenemos libros en sus países. En México pueden escribir desde cualquier parte de la República al teléfono de Gaby Delgado para que ella les pueda armar su paquete y les llegue a su domicilio. Vamos a la poesía que hemos escrito para el día de hoy. Superar las adversidades. Las adversidades nos hacen fuertes, luchar y no quedarnos como inertes. Cuando estemos en medio del dilema, trabajar para definir cuál es el problema. En medio del caos, mejor mantener la calma, mejor pensar y mantener la paz en el alma. La crisis no es eterna. Esto también pasará. En el libro de la vida, el esfuerzo pesará. Superar los problemas de la vida es una virtud. Ante las adversidades lo que vale es la actitud. Unirnos y juntos luchar con determinación. Seguir a tu lado, mi más grande bendición. Gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Regálame un texto. ¿Qué fue lo que te gustó de este programa? Ponle unas palabras de agradecimiento a todo el equipo de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Aguascalientes. Nos vemos mañana.